días, iglesia. Antes que todo, quiero dar las gracias al Señor. No estoy aquí por estar. La misericordia de Dios siempre nos lleva a planos que nosotros no esperábamos ni queremos. Sin embargo, si estoy aquí es porque vengo a dar testimonio de que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor de la gloria. Y que a Él proclamamos en esta hora. Y Él es el que está presente en este lugar. Si hemos perdido por alguna condición nuestra la conciencia de la presencia de Dios o la conciencia de que Él está aquí presente, tenemos que escuchar este mensaje. Yo no puedo convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que enseña y es el Espíritu Santo el que llega a los corazones de las personas. Ninguno de nosotros, seres humanos, hacemos absolutamente nada. Sencillamente somos canales. Somos vasos que estamos a disposición de ponernos en las manos del Señor. Y ante eso voy a pedir que primero que todo oremos para poder entregar este mensaje. Padre de la gloria, bendito y eterno, tú eres el Señor, el Rey de reyes y el Señor de señores. Todo te lo debemos a ti, Señor. Y tú sabes que separado de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por lo tanto, en esta hora, Señor, te ruego que seas tú el que hable. Señor, que yo mengüe 100% y que lo que tengo que contar, lo que tú has puesto en mi corazón que hable, Señor, esté bajo tu unción, bajo tu cuidado, Señor. Con mucho temor y temblor estoy aquí esta mañana, Señor. Pero quiero ser fiel en transmitir tu mensaje y no mis cosas, Señor. Me pongo a tu disposición en el nombre de Jesús y te ruego que este mensaje sea de bendición para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes han visto que en esta semana se ha hecho un ciclo que tiene como título Confiando en Dios. Partió nuestro querido hermano Eduardo confiando en Dios, pero en la voluntad de Él. Siguió nuestro querido hermano Miguel confiando en Dios, en el poder de Dios. Y me toca a mí hoy día hablar de confiar en Dios a través de la oración. Y quiero partir en esta introducción, y si podemos avanzar a la lámina número 1, muchas gracias. Primero determinar qué es la oración. Todos nosotros sabemos lo que es la oración. Todos sabemos que es comunicarse con Dios. Pero yo quiero explicar la oración en el contexto de lo que para Jesús era la oración. Y la oración para Jesús era un estilo de vida. Era un estilo de vida. ¿Qué significa que sea un estilo de vida? Que en todo momento, en todo instante, sea cual sea la situación, Él tenía presente al Señor, lo tomaba en cuenta y lo consideraba en todas las cosas. Esto lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 3 y en el versículo 6. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero primero reconocer lo que significa
que yo lo tengo que tomar en cuenta en todo momento, en todo instante y a cada instante de la vida. La oración. Y esto lo tenemos que tener absolutamente claro. La oración es un estilo de vida que trasciende el simple acto de hablar con Dios en momentos específicos. Nosotros estamos acostumbrados a dar 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora o un tiempo al Señor. Y eso sí está bien, eso es oración. Pero la oración de la que nos habla Jesús es una oración de un estilo de vida. Un estilo que los hábitos, los valores, el comportamiento, la costumbre y la actitud totalmente están influenciadas por Dios. Lo que significa que Jesucristo es Señor, que hay un señorío, que Él es dueño, amo de todo lo que hacemos. ¿Y nosotros qué conciencia tenemos de eso? A veces oramos, a veces venimos a la iglesia, a veces estamos en un momento de oración con el Señor, pero luego como que nos olvidamos de todo, vamos en el vehículo, tenemos reuniones, nos juntamos con amigos, estamos teniendo las conversaciones del día a día, y en esas conversaciones del día a día está presente el Señor. Pues lo que quiero decir que para Jesús, sí, Dios estuvo presente en todo momento. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, el dueño, el amo de nuestras vidas, ¿realmente es el dueño, el Señor, el amo de nuestras vidas? ¿O un poquitito somos con Jesús y al resto somos nosotros? ¿Qué somos realmente? Porque la oración, siendo un estilo de vida, tiene que haber un señorío absoluto y pleno del Señor, en todo aspecto. Voy a conversar con el hermano X, tengo que ir a hacer un trabajo al banco, tengo que hacer cualquier cosa, una investigación. Yo, antes que haga cualquier cosa, le estaré preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Si ustedes leen el Evangelio de San Juan, sobre todo en los capítulos 5, los capítulos 6, los capítulos 12, ustedes se van a dar cuenta que Jesús no hacía absolutamente nada sin consultar con su Padre. Nada. Y si es el estilo de vida de Jesús y nosotros tenemos que ser igual que Él, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Seguir ese estilo de vida. Y para que podamos entender, Dios me dio un pasaje bíblico para que se los pueda explicar, y que está en Jeremías 33:3, y que es en el pasaje bíblico que vamos a estudiar. Y aquí les voy a enseñar un poquito, pero muy poquito, de hebreo, para que ustedes entiendan algo. La Reina Valera, en su versión original, dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice el texto de la Reina Valera. Pero clama a mí y yo te responderé, significa en hebreo, karai, halai, babá, enaj. Eso es lo que está escrito. Pero dice lo mismo, traducido, está puesto en el texto que ustedes están viendo en la pantalla, dice, llámame a mí y te responderé, y diré a ti cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero quiero basar esta predicación solamente en la palabra inicial. Si ustedes se fijan, ¿en qué contexto se dio esta condición de que el Señor le da este pasaje a Jeremías? Esto ocurrió entre los años 580 a 590 antes de Cristo. En esa época,
el imperio babilónico estaba en su florescencia máxima. Y cuando un imperio estaba en su florescencia máxima, le salían dientes, le salían garras, y lo que querían hacer era dominar el resto de las tierras, para cobrar impuestos, para pedir tributos, para quedarse con las riquezas y tener un espíritu de expansión. En ese entonces estaba el rey Nabucodonosor, un rey número 2. Es un rey bien especial, pero él decidió conquistar el Oriente Medio, donde está hoy Israel. Y para poder hacer una conquista, los conquistadores, la tendencia que ellos tenían era destruir la moral del pueblo. ¿Y cuál era la condición más alta del pueblo judío? La condición más alta del pueblo judío era su templo, del cual se sentían orgullosos, y la ciudad santa de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Nabucodonosor? Nabucodonosor llega a Jerusalén y la destruye, y después quema el templo. O sea, destruye los elementos más esenciales del judaísmo. Y en ese contexto se producen una serie de condiciones que son bastante difíciles, porque el dominio babilónico trae angustia, trae desolación, inestabilidad, dificultad, cautiverio y exilio. O sea, una condición absolutamente de adversidad. Y en esa condición de adversidad, Dios le habla a Jeremías y le dice, clama a mí y yo te responderé. Pero aquí hay una palabra que, avancemos por favor, eso. En esa palabra, la palabra llamar, en hebreo se llama cara. Y tenemos que entender del hebreo una condición para que podamos entender efectivamente cómo funciona. El hebreo antiguo no tiene vocales, solamente son consonantes. Hasta Jesús. Jesús habló en hebreo arameo, para que más o menos ustedes puedan entender. El hebreo es como que yo hablara en español y dijera, pues hombre, aquí estamos todos juntos. Entonces es como que yo estoy hablando en hebreo. Y para que entiendan que el arameo es como que yo dijera, che, ¿viste la cosa cómo está? Bueno, es muy similar, pero son idiomas, uno elegante y el otro más un idioma de pueblo, para que lo podamos entender claramente. Las letras son exactamente las mismas, pero cambian las condiciones. En vez de decir vení o viste, usan lenguaje distinto, pero prácticamente quieren decir lo mismo. Pero los verbos hebreos, todos los verbos hebreos están compuestos por 3 letras. Siempre los verbos hebreos están compuestos por 3 letras. Y estas letras son importantes que ustedes las puedan entender de la siguiente forma. La primera letra se lee el hebreo de izquierda a derecha. La palabra cara está puesta por la primera letra que se llama Kaf, la segunda que se llama Resh y la tercera que se llama Aleph. Esas son las letras en este sentido. Pero cada letra tiene un significado importante. La primera letra es exclusivamente del cielo. La segunda letra es de la interfaz entre el cielo y la tierra, y la tercera letra corresponde al mundo físico. Y siempre va a corresponder al mundo físico. Para que ustedes la entiendan de mejor manera, la primera letra está totalmente considerada dentro del conocimiento de Dios. Ahí, en la primera letra del verbo, está el mensaje de Dios. En la segunda letra del verbo está la interfase entre la parte espiritual y la parte física. Y esa interfase es la mente y la conciencia del hombre.
la mente que entiende, por lo tanto está la inteligencia actuando, y la conciencia de Dios, por el mensaje que se transmite en la primera parte. Y la última letra, que es la letra final, es la que tiene que ver con la aplicación del mensaje en el mundo físico. Por lo tanto, la primera letra es el mensaje, es la información. ¿Qué significa eso? Que la primera letra es el conocimiento de Dios. La segunda letra, y que es importante que la entiendan, es la inteligencia. Pero sin conocimiento y sin inteligencia no lo puedo aplicar. Y la tercera letra, que es la aplicación, es la que contiene la sabiduría. Sabiduría significa poder aplicar el concepto de Dios. Pero este verbo es un verbo imperativo. No está diciendo, mira, si tú quieres, habla conmigo. Mira, si tú quieres, ten un minutito conmigo. No le está diciendo eso. Lo que le está diciendo en este verbo que se llama cara, le está diciendo algo muy sencillo y muy claro. Lo que le está diciendo es, llámame, conéctate conmigo, habla conmigo. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando vemos este texto, la palabra cara sencillamente nos lleva a una confianza extrema con Dios. Una dependencia kaf, la primera letra kaf tiene un sentido espiritual y significa confianza, dependencia total en Dios. Cara significa la primera letra, confianza, dependencia total en Dios. Tengo que tener la inteligencia y tengo que tener la conciencia de entender que Dios siempre está. Y tengo que tener la inteligencia para poder comprender que jamás Dios va a ser infiel con la confianza y la dependencia que Él me está pidiendo. Y la tercera letra es cómo yo aplico esto en la vida real. Si yo entiendo este mensaje, vamos a ver lo siguiente. Clama a mí y yo te responderé. La primera parte, clama a mí, es un llamado de Dios. Invócame. No está diciendo si tienes un poquito de tiempo, sino que constantemente permanece en mí. Constantemente está en mí. Y la respuesta de Él, donde es su fidelidad, la respuesta de Él, que es su verdad, es y yo te responderé. Si clamamos a Dios y tenemos la más absoluta seguridad que Él nos va a responder en lo que nosotros estimemos conveniente, pero la primera letra, Kaf, significa que es el mensaje de Dios, pero es una letra que habla de sujeción. Es una letra que habla de reconocimiento de autoridad. Yo no puedo acercarme a Dios sin tener ese reconocimiento de autoridad. Clama a mí, yo te responderé. Es un llamado a la oración. Yo no debería estar acá. El año 85, el Señor me dio vida por su gracia. Y tampoco debería estar acá porque el año pasado estuve a punto de partir. Pero si Dios me tiene acá, es por su gracia. Y quiero contar, ustedes saben, Dios me ha bendecido mucho en lo que yo hago, pero no siempre fui cristiano. Yo fui una persona atea, fui una persona en algún momento algo de agnóstico. Yo fui
Una persona que en la universidad se rió públicamente del Señor. Yo fui una persona que me burlé de él y me burlaba de los cristianos. Y como científico yo los atacaba y me gustaba atacarlos porque nunca encontraba que tenían respuesta a las cosas que ellos decían. Pero aquí ese hombre que no creía está aquí dando testimonio de Jesucristo. ¿Y qué me pasó para que hubiese un cambio tan radical? Que yo cambiara la validación científica y las pruebas contundentes que yo necesitaba ver por Dios. Pues me ocurrió un hecho muy especial. En el año 85, yo llevaba un tiempo casado con mi querida esposa, que ella, una mujer muy afín a la iglesia bautista, a la segunda iglesia bautista de Antofagasta, que ella iba al grupo de jóvenes los días sábados y que se arrancaba para ir a la escuela dominical los días domingos. Ella siempre decía que oraba por mí y yo me reía de sus cosas. Y ella decía, yo voy a orar por ti porque yo sé que el Señor va a hacer algo contigo. Y ella oraba. Y yo me reía. Ella decía, hay un grupo de mujeres que son las Dorcas, yo le llamaba las Orcas, y realmente molestaba. La molestaba porque no creía. Entonces, estaba trabajando en el norte de Chile, en Calama. Y me tengo que venir de Calama a Antofagasta, habiendo tenido unas noches de trasnochar por el invierno altiplánico, por mi trabajo. Y me vengo manejando en el vehículo de Calama a Antofagasta. De Calama uno pasa por Sierra Gorda, de Sierra Gorda uno pasa por Pampa Unión, de Pampa Unión por Baquedano, Mantos Blancos, Salar del Carmen y Salar del Carmen, Antofagasta. Esa es la ruta que existe. Y yo tomo el vehículo, y al tomar el vehículo y al ir, antes de tomar el vehículo, mi señora, como siempre, a ella le regalaron una Biblia, o sea, un Nuevo Testamento que era de los Gedeones. Y me dijo, lleva, porque el Señor siempre está contigo. ¿Qué? Le dije yo, y tomé la Biblia y la tiré en un lado. Así era. Y cuando voy a la altura de Pampa Unión, pestañeo y salgo volando con el vehículo y tengo un barranco. Y ese momento fue un momento de los más impactantes de mi vida, porque es un momento que uno pasa como en cámara lenta. Y en ese momento, el hombre que no creía, el hombre que se reyó de Dios, que se reía de Dios, el hombre que molestaba a mi mujer porque ella oraba por mí, por la oración. En ese momento yo me di cuenta que no tenía control alguno de nada. En el aire no hay control del cambio, en el aire no hay control del freno, en el aire no hay ningún control del vehículo y estás totalmente sujeto a las fuerzas que yo decía en ese momento, a las fuerzas físicas. Y aquí me llegó a ti, Chaolín, se llamaba el profeta, decía, porque veía la altura. Hasta ahí yo me recuerdo. Minutos después, sería una hora después, yo despierto en conciencia de pie, a unos 50 metros del vehículo, descalzo, sin zapato. Y lógicamente habían unas personas alrededor de mío y me hicieron la pregunta del millón. Esta es una pregunta que es bien simpática, la pregunta del millón, porque
Cuando uno de repente se cae, ve a una persona que se cae, le pregunta, ¿se cayó? O sea, es como lo lógico. La pregunta del millón, la primera pregunta que me hicieron a mí fue, ¿le pasó algo? Y la verdad de las cosas, que yo empecé a tomar un poco de conciencia y me miraba el cuerpo, si estaba vivo o no estaba vivo, porque no tenía ningún daño, no tenía nada. Lo que me sucedió, que cuando yo iba en el vehículo, ya antes de perder la conciencia, yo dije algo. El hombre incrédulo, dije, oh Dios, fue lo único que yo dije. Aquí hay un salmo que dice, de lo profundo a ti clamo. Esto salió de la mayor profundidad. Y en esa oportunidad, el Señor hizo una obra en mí. Porque yo me miraba las manos, caminé hacia el vehículo, veo el vehículo que está totalmente sin ningún neumático, los 4 neumáticos afuera. El vehículo como aplastado. Y no podía entender cómo salí vivo de ese lugar. No podía entender eso. Y como no podía entender eso, más encima voy y encuentro el Nuevo Testamento que me dio mi esposa, que estaba ahí justo en el lugar y abierto. Y lo único que yo vi miré fue el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca en mi vida había sentido una fuerza de amor tan grande. Nunca en mi vida había sentido unos lazos de amor tan grandes. Esa misma noche, mi esposa fue a la primera iglesia bautista de Antofagasta y fue a hablar con un diácono. Y le dijo, oye, mira, pasó esto y es bueno, creo que es el momento propicio para que le lleves el mensaje del Señor a Guillermo. Él también se llama Guillermo y lo bendigo porque fue el instrumento que Dios usó. Y este hermano me fue a ver a las 9:30 de la noche. Y él me presentó un mensaje que antes teníamos, que son las 5 leyes. Un papelito, entonces decía, Dios es amor. Y él tiritaba. Él le dijo a mi señora, ¿cómo se te ocurre que yo iba a hablar que se convierta a Guillermo? Es como convertir a Satanás. Ese era el concepto que más o menos tenía. Y él fue. Y cuando llegó en la noche, me dio el mensaje. Creo que ha sido el mensaje más malo que he escuchado. Pero eso fue para que yo entienda que las cosas no dependen del hombre, dependen del poder de Dios. Y esa noche, el 21 de febrero del año 1985 a las 9:30 de la noche, yo recibí al Señor. Y lo primero que hizo el Señor es llevarme a todos los lugares donde yo me burlé y me reí de Él para dar testimonio. No fue bueno porque decía, mira, llegó el loco, no era este el que se reía y mira ahora lo que está haciendo. La Universidad Técnica del Estado, en aquel entonces era una universidad, sí, era Rogelio Rojas Colorado, en realidad era una universidad bien especial. Y yo tengo mucho que decir esto porque yo soy el primer integrante y formador del grupo Iyapu. Soy músico, sí.
Y Dios transformó todo. Dios hizo un cambio completo y me enseñó que la oración es un estilo de vida. Por eso hoy día les he querido compartir: clama a mí, yo te responderé. Porque yo clamé de lo profundo al Señor. ¿Y cuál fue su cambio? Una transformación. Y hasta el día de hoy, donde vaya, donde me ponga, estoy transmitiendo con mucho testimonio que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el dueño, el amo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Es el Señor y lo será siempre. Y Él es el que está presente acá. Y yo estoy frente a su presencia y Él es testigo de todo lo que me ha pasado y de la transformación que ha ocurrido. Por eso, queridos hermanos, no quiero alargar más esto. Les iba a contar un testimonio milagroso que me sucedió cuando me dio el infarto al miocardio. Un infarto complejo, estoy mirando la hora. Y en este infarto que me dio el año pasado, el 16 de marzo del año pasado, cuando me llevaban a la clínica, pensaba que no iba a vivir. Pensaba que no iba a sobrevivir y miraba las calles como una despedida. Entré en un estado grave a la clínica y me atendieron en la urgencia y me pasaron a la unidad coronaria de inmediato y me dijeron: te tenemos que operar, tienes 3 posibilidades. Si tienes una obstrucción te la sacamos, si tienes arteria tapada, si son del largo suficiente, que es un stent, te lo vamos a mejorar, y si es muy largo, tenemos que operarte a corazón abierto, que es la alternativa que estaba. Y el médico de la clínica UPA, un gran amigo, me dijo: te vamos a meter a la sala de operaciones. Yo sentía el amor de los hermanos y agradezco públicamente a Miguel y a su señora esposa que me fueron a ver en momentos muy difíciles. Agradezco al pastor que siempre estuvo ahí y agradezco a mi familia que nunca me dejó de lado. Pero cuando me llevaron al hospital, a la sala de operaciones para operarme, el médico me dice: mira, te vamos a inmovilizar tus manos, de manera que nosotros vamos a entrar por la arteria. Y por la arteria vamos a entrar una cámara y por la arteria vamos a entrar para poder repararte la del corazón. Pero esto se hace sin anestesia. Se hace sin anestesia. Yo, llevando años en el Señor, no puedo negar, tenía miedo, tenía temor, sentía algo extraño. Pero igual me aferraba a la palabra de Dios. Y me aferré más que nunca a: clama a mí y yo te responderé. Señor, yo clamo a ti, yo clamo a ti. Señor, tengo miedo, saca este miedo de mí. Llego a la sala de operaciones y el médico me dice: mira, vas a sentir que te quema la vena y cuando lleguemos al corazón probablemente sientas el mismo síntoma del infarto y puedas sentir algún tipo de ahogo. No se lo doy. Y siento que llegan y cuando llegan al corazón siento un ahogo y un calor tremendo y yo digo: clama a mí, y le agarro la mano al doctor y me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí. Y sentí una tranquilidad y sentí una paz. Hicieron todo lo que tenían que hacer, gracias al Señor. Para hacer el cuento corto, cuando me dieron de alta, yo me acerqué al doctor y le dije: doctor Arturo, quiero darle las gracias, porque en los momentos de más angustia
Yo le pude tomar la mano y me queda mirando. Es imposible que me tomaras. Es imposible que me tomaras la mano, porque yo las necesito para operar. Y tus manos estaban inmovilizadas. ¿Y qué fue lo que sentí? No voy a cambiar eso por nada. Para mí, y le doy la gloria al Señor, y Él está presente aquí. Y Él sabe lo que estoy contando. Por eso, si les vengo a hablar de que la oración es un estilo de vida, es porque lo es. Si ustedes quieren que haya un cambio en nosotros mismos, una transformación viva y real, si ustedes quieren que realmente Dios cambie su vida y cambie esta iglesia, que estamos orando nosotros. ¿Por qué estamos orando? Estamos orando para que Dios ensanche el templo. ¿No es cierto? Hay cosas que el Señor puso en mi corazón que las tengo que decir y las voy a decir. Queremos que se ensanche el templo, queremos que la iglesia crezca, pues les quiero decir algo. En Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando la iglesia permanecía unánimes, todos juntos en oración, el Señor ascendió a los cielos. Y cuando pertenecían y todos estaban unidos y juntos en oración, el Señor hizo un milagro. El Señor mandó al Espíritu Santo. ¿Qué condición existió para eso? Unánimes. Todos en un mismo pensamiento. ¿Y cuál es la segunda condición? En oración. A lo mejor voy a decir algo que no les va a gustar, pero lo voy a decir igual. Es unánime en oración. Esto es una iglesia de 166 miembros. No tenemos nunca más de 16. No tenemos ni siquiera más del 10% en las reuniones de oración, ni tampoco en los cultos de la mañana. ¿Esa es la iglesia que queremos? El Señor está acá. Yo no soy el que está diciendo esto. Él es el que llama. Él es el que le dice si son tibios o no. Y cada uno sabe lo que tiene en su corazón. ¿Queremos un cambio? ¿Realmente queremos un cambio verdadero? ¿Queremos que esto crezca? ¿Queremos que esta iglesia sea el baluarte y el bastión? Si Jesucristo es el Señor, es primero en todo. Y primero en todo merece el respeto más grande que podemos hacer. Y eso significa que si el culto parte a las 11 parte. Porque el Señor está. Puede que no les guste, pero se los digo igual. Y ese es mi mensaje de hoy. Y quiero, querida iglesia, por favor, si el equipo de música puede pasar. Quiero, querida iglesia, hacer un llamado de corazón. Si usted ha sentido que este mensaje le ha llegado al corazón y tiene que cambiar su actitud a una actitud como el Señor nos está pidiendo. Y la actitud que el Señor está pidiendo es bien sencilla. Tener un estilo de vida como la que Él tuvo. Si usted quiere tener eso, yo le voy a pedir, no lo haga delante de mí, no lo haga porque lo están mirando los hermanos, no lo haga porque no tiene que impresionar a nadie, al único que tiene que llegar es al corazón de Dios. Póngase de pie. Si usted realmente quiere ese cambio y si quiere el cambio para la iglesia, y si hay alguien que nunca ha conocido al Señor, yo soy un testigo de cómo Dios transforma. Lo invito a que levante su mano y reciba al Señor en su corazón.
Yo no prometo nada, el que promete es el Señor. Si usted recibe al Señor, Dios lo que tiene que hacer es una transformación de su vida y llevarlo por un camino distinto. Todo lo que he tenido, ya soy una persona de 71 años y mi señora cumplimos ahora, luego, 50 años de matrimonio. Y para mí ha sido una bendición, la mujer, la idónea de mi vida. Cada vez que me ocurrió algo, y son muchos milagros los que he visto en mi vida, yo hice una alabanza, yo hice una música para el Señor. Pero el amor de Él es grande. Y mientras escuchamos esta alabanza, en ese momento usted dígale al Señor: Señor, yo quiero una transformación real en mi vida. No entre Tongoy y Los Vilos. Una transformación real. Señor, yo quiero realmente sentir por ti ese anhelo, esa fuerza. Quiero siempre mirarte y decirle: eres el más bello, eres el más hermoso, eres santo, 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 y nadie se compara a ti. Hay una alabanza que es la alabanza que canta el amor de Dios.